193. Infecciones por el virus del papiloma humano. La investigación de la infección por el virus del papiloma humano comenzó a principios del decenio de 1980, después que Harold Surhausen postuló que la infección con estos virus se relacionaba con el cáncer cervicouterino. Ahora se reconoce que la infección genital por el virus del papiloma humano es en extremo frecuente y produce cuadros clínicos que van desde la infección asintomática a las verrugas genitales, condilomas acuminados, lesiones displásicas o cánceres invasores del ano, pene, vulva, vagina y cuello uterino, además de un subgrupo de cánceres bucofaríngeos. Este capítulo describe la epidemiología del virus del papiloma humano en general y como microorganismo patógeno. La evolución natural de las infecciones por el virus del papiloma humano y los cánceres vinculados. La estrategia para prevenir la infección por el virus del papiloma humano y la enfermedad asociada y las modalidades terapéuticas para algunas de las enfermedades que causa el virus del papiloma humano. Patogenia. Generalidades. El virus del papiloma humano es un virus de ácido desoxirribonucleico bicatenario, icosaédrico, sin envoltura, con 8000 pares de bases, con un diámetro de 55 nanómetros. Como el de otros papilomavirus, el genoma del virus del papiloma humano consiste en una región génica temprana, early, una región génica tardía, late, y una región no codificante que contiene elementos reguladores. Las proteínas E1, E2, E5, E6 y E7 se expresan en la fase temprana del ciclo de crecimiento y son necesarias para la replicación viral y la transformación celular. Las proteínas E6 y E7 producen transformación celular maligna porque se dirigen contra las moléculas reguladoras del ciclo celular humano P53 y RV, proteína del retinoblastoma, respectivamente, y las degradan. La traducción de los transcritos L1 y L2, y el corte y empalme del transcrito E1 a E4 ocurren más tarde. El gen L1 codifica la proteína principal de la cápside de 54 kilodalton que confirma la mayor parte de la cubierta viral. La proteína menor L2 de 77 kilodalton constituye un menor porcentaje de la masa de la cápside. Se han identificado más de 125 tipos del virus del papiloma humano, que se designan con números según una secuencia única del gen L1. Cerca de 40 tipos del virus del papiloma humano se encuentran de manera regular en la región anogenital y se subdividen en categorías de alto y bajo riesgos con base en el riesgo relacionado de cáncer cervicouterino. Por ejemplo, virus del papiloma humano 6 y virus del papiloma humano 11 producen verrugas genitales y cerca de 10% de las lesiones cervicales de grado bajo, por lo que se designan de bajo riesgo. Virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18 causan lesiones displásicas y cánceres invasores del cuello uterino, y se consideran de alto riesgo. El virus del papiloma humano se dirige contra los queratinocitos basales después que algún traumatismo diminuto haya expuesto células al virus. El ciclo de replicación del virus del papiloma humano se completa cuando los queratinocitos se diferencian. Los viriones se ensamblan en los núcleos de los queratinocitos diferenciados y pueden detectarse al microscopio electrónico. La infección se transmite por contacto con el virus contenido en estos queratinocitos descamados, o con el virus libre, de una persona infectada. Respuesta inmunitaria a la infección por el virus del papiloma humano. A diferencia de muchas infecciones víricas, la infección por el virus del papiloma humano carece de fase virémica. Esta característica explica la respuesta incompleta de anticuerpos contra la infección. La infección genital natural por el virus del papiloma humano da origen a una respuesta de anticuerpos séricos en 60 a 70% de las personas. Esta protección significativa, aunque incompleta, contra la reinfección específica se acompaña de la presencia de anticuerpos neutralizantes. Es probable que los anticuerpos séricos lleguen al epitelio del cuello uterino y sus secreciones por trasudación o exudación. Por tanto, la protección contra la enfermedad se relaciona con la cantidad de anticuerpos neutralizadores en el sitio de infección y dura mientras la cantidad de dichos anticuerpos sea suficiente. La respuesta inmunitaria mediada por células tiene una función importante para controlar el avance natural de la infección por el virus del papiloma humano. El examen histológico de las lesiones en personas con regresión de las verrugas genitales demuestra infiltración de células T y macrófagos.
La regulación de los linfocitos TCD4 positivo es muy importante para controlar las infecciones por el virus del papiloma humano, como lo demuestran las tasas de infección y enfermedad más altas entre personas inmunodeprimidas, sobre todo las infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Es posible medir las respuestas de los linfocitos T específicos contra las proteínas del virus del papiloma humano. Al parecer las más importantes son las proteínas E2 y E6. En mujeres con infección cervicouterina por el virus del papiloma humano 16, una potente respuesta de linfocitos T contra la proteína E2 del virus del papiloma humano 16 se acompaña de una falta de progresión de la enfermedad cervicouterina. Sin embargo, se observan cambios medibles en los sistemas inmunitarios tanto innato como adaptativo de los pacientes con cánceres vinculados con el virus del papiloma humano. Se suprimen la presentación del antígeno y la actividad antitumoral. El resultado es la atenuación de las respuestas inmunitarias antitumorales específicas antivirus del papiloma humano y acentuación de las respuestas celulares inmunosupresoras. Epidemiología y evolución natural de la neoplasia maligna relacionada con virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se transmite por coito, sexo oral y quizá por tocar los genitales de la pareja. En los estudios transversales y longitudinales, casi 40% de las mujeres jóvenes tiene indicios de infección por el virus del papiloma humano, con picos en la adolescencia y principio del tercer decenio de edad, poco después del primer coito. El número de parejas sexuales durante toda la vida se relaciona con la probabilidad de infección por el virus del papiloma humano y el riesgo subsiguiente de una neoplasia maligna vinculada con este virus. La infección por el virus del papiloma humano puede desarrollarse en una persona monógama cuya pareja esté infectada. La mayor parte de las infecciones por el virus del papiloma humano son indetectables luego de 6 a 9 meses, fenómeno conocido como clearance. Sin embargo, con el seguimiento prolongado y el muestreo frecuente, los mismos tipos del virus del papiloma humano pueden detectarse de nuevo meses o años después de haber sido indetectables. Todavía se discute si esta detección episódica indica la latencia viral seguida de reactivación o una nueva infección con el mismo tipo del virus del papiloma humano. Aunque el virus del papiloma humano es la causa de varios cánceres, la atención se ha concentrado en el cáncer cervicouterino, el segundo cáncer más frecuente en mujeres de todo el mundo, que afecta a más de 500.000 mujeres y mata a más de 275.000 cada año. Más del 85% de todos los casos y muertes por cáncer cervicouterino ocurre en mujeres que viven en países de bajos ingresos, sobre todo en África subsahariana, Asia, Sudamérica y Centroamérica. 25 años de evidencia muestran que el virus del papiloma humano causa casi 100% de los cánceres cervicouterinos. La infección por este virus es el factor de riesgo más significativo para el cáncer cervicouterino. Los riesgos relativos varían de 10 a 20 y hasta más de 100 en estudios prospectivos y de casos y controles, respectivamente. El tiempo desde la infección con el virus del papiloma humano y el diagnóstico de cáncer cervicouterino puede ser más de 20 años. La incidencia de esta neoplasia maligna alcanza su nivel máximo en los decenios quinto y sexto de vida en las mujeres de países desarrollados, pero hasta un decenio antes entre las que viven en países con recursos escasos. Las portadoras persistentes de tipos oncógenos del virus del papiloma humano tienen mayor riesgo de displasia de grado alto y cáncer cervicouterino. No se sabe por qué solo ciertas infecciones por el virus del papiloma humano generan una neoplasia maligna en algunas mujeres y no en otras. Aunque la infección oncógena por el virus del papiloma humano es necesaria para el desarrollo de la neoplasia maligna cervical, solo 3 a 5% de las mujeres infectadas desarrolla este cáncer, incluso en ausencia de detección citológica. No se cuenta con biomarcadores que permitan predecir cuáles mujeres desarrollarán cáncer. En general, la inmunosupresión tiene una participación significativa en la detección repetida / reactivación de infecciones por el virus del papiloma humano, mientras que otros factores como el tabaquismo, cambios hormonales, infección por chlamydia y deficiencias nutricionales favorecen la persistencia del virus y el cáncer.
La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer concluye que los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59 del virus del papiloma humano son carcinógenos para el cuello uterino. El virus del papiloma humano 16 es muy virulento y causa 50% de los cánceres cervicales. En todo el mundo, virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18 causan 70% de los carcinomas epidermoides y 85% de los adenocarcinomas cervicouterinos. Los tipos oncógenos distintos a virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18 causan el 30% restante de estas neoplasias. Virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18 también producen casi 90% de los cánceres anales en todo el mundo. Además del cáncer cervicouterino y anal, otros tumores relacionados con virus del papiloma humano incluyen los cánceres vulvar y vaginal, que se relacionan con virus del papiloma humano en 50 a 70% de los casos. Cáncer peniano, causado por el virus del papiloma humano en 50% de los casos. Y al menos 65% de carcinoma epidermoide bucofaríngeo. En los últimos 20 años se ha desarrollado una epidemia de carcinoma epidermoide bucofaríngeo relacionada con infección oncógena con virus del papiloma humano, sobre todo virus del papiloma humano 16. Las tasas anuales de carcinoma epidermoide bucofaríngeo en varones en Estados Unidos ha aumentado de una cifra baja de 0,27 casos por 100.000 en 1973 a 0,57 por 100.000 en 2004. Las tasas en mujeres se han mantenido relativamente estables en cerca de 0,17 por 100.000 por año. El aumento en la incidencia de carcinoma epidermoide bucofaríngeo es mayor entre los varones blancos de 40 a 50 años de edad. Se diagnosticaron casi 14.000 nuevos casos en Estados Unidos en 2013. Las tasas anuales de carcinoma epidermoide bucofaríngeo en la base de la lengua y en amígdala han aumentado de manera drástica, en 1,3 y 0,6%, respectivamente. Existen menos datos sobre carcinoma epidermoide bucofaríngeo en países en vías de desarrollo. Efectos del virus de inmunodeficiencia humana sobre las enfermedades causadas por el virus del papiloma humano. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana acelera la evolución natural de las infecciones por el virus del papiloma humano. Las personas infectadas tienen mayor probabilidad de desarrollar verrugas genitales y lesiones más resistentes al tratamiento. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana se ha relacionado de manera congruente con lesiones cervicouterinas premalignas, como la neoplasia intraepitelial cervical de grado bajo y la neoplasia intraepitelial cervical 3, precursora inmediata del cáncer cervicouterino. Las mujeres con virus de inmunodeficiencia humana/SIDA tienen tasas mucho más altas de cáncer cervical y de algunos subtipos de tumores vulvares, vaginales y bucofaríngeos que las mujeres de la población general. Los estudios indican una relación directa entre las cifras bajas de linfocitos TCD4 positivo y el riesgo de cáncer cervicouterino. Algunos estudios muestran una menor probabilidad de infección por el virus del papiloma humano y lesiones cervicouterinas premalignas en mujeres con el virus de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral. La incidencia de cáncer cervical entre mujeres con el virus de inmunodeficiencia humana no ha tenido cambios significativos desde que se introdujo el tratamiento antirretroviral, quizá por las infecciones preexistentes con virus del papiloma humano oncógeno. Se espera que la carga de cánceres relacionados con virus del papiloma humano aumente en pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana debido a su esperanza de vida prolongada, posible con tratamiento antirretroviral. Para las mujeres de países en desarrollo en los que la detección de cáncer cervicouterino no es muy accesible, esta situación puede tener consecuencias sustanciales. Por tanto, la aclaración de interacciones de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el cáncer de cuello uterino con cofactores como la dieta, otras infecciones de transmisión sexual y exposiciones ambientales es un tema de investigación, con posibles implicaciones enormes para las mujeres que viven en países con ingresos bajos e intermedios. Similar a la del cáncer cervicouterino, la incidencia de cáncer anal depende mucho de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana.
Los varones homosexuales y las mujeres infectados por el virus de inmunodeficiencia humana tienen tasas mucho más altas de cáncer anal que las poblaciones sin virus de inmunodeficiencia humana. En particular, la incidencia es de hasta 130 casos por 100.000 en varones homosexuales con el virus de inmunodeficiencia humana, a diferencia de solo 5 casos por 100.000 entre los varones homosexuales sin virus de inmunodeficiencia humana. El advenimiento del tratamiento antirretroviral no ha influido en la incidencia de cáncer anal y la neoplasia intraepitelial anal de grado alto en la población infectada por el virus de inmunodeficiencia humana. Existe más información sobre la detección, prevención y tratamiento en la población con el virus de inmunodeficiencia humana en la página de internet del Departamento de Servicios de Salud. Manifestaciones clínicas de la infección por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano infecta la vulva, vagina y cuello uterino en la mujer, la uretra, pene y escroto en el hombre. Las infecciones perianales, anales y bucofaringeas ocurren en ambos géneros. Las verrugas genitales se deben sobre todo a virus del papiloma humano 6 o virus del papiloma humano 11. Su superficie es lisa o áspera con múltiples proyecciones digitiformes. Las verrugas penianas casi siempre miden 2 a 5 milímetros de diámetro y a menudo se encuentran en grupos. Un segundo tipo de lesión peniana, la placa queratósica, se eleva un poco sobre el epitelio normal, con superficie áspera, a menudo pigmentada. Las figuras 193, 1 y 193, 3 muestran verrugas vulvares y vaginales y verrugas de pene y perine, respectivamente. Las verrugas vulvares son pápulas blandas blanquecinas, sésiles o con múltiples proyecciones digitiformes finas. Por lo general, estas lesiones se localizan en el introito y en los labios. En las áreas no mucosas, las lesiones tienen apariencia similar a las de los varones, secas y queratósicas. Las lesiones vulvares pueden verse como pápulas lisas, a veces pigmentadas, pueden ser confluentes. Las lesiones vaginales se ven como múltiples áreas de papilas alargadas. La biopsia de las lesiones vulvares o vaginales puede revelar malignidad, que no siempre se identifica de manera confiable en la exploración clínica. Las infecciones subclínicas del cuello uterino por el virus del papiloma humano son frecuentes y el cuello uterino puede verse normal en la exploración. Las lesiones cervicouterinas a menudo se ven como proliferaciones papilares cercanas a la zona de transformación. Las pacientes que desarrollan cáncer cervicouterino derivado de infección por el virus del papiloma humano pueden tener diversos síntomas. Los carcinomas tempranos se ven erosionados y sangran con facilidad. Los carcinomas más avanzados se ven como lesiones ulceradas o como una tumoración cervical exofítica. Algunos carcinomas del cuello uterino se localizan en el conducto cervicouterino y pueden ser difíciles de ver. También se han descrito hemorragia, síntomas de una tumoración en las etapas avanzadas y enfermedad metastásica, que puede manifestarse como obstrucción intestinal o vesical por la extensión directa del tumor. Los pacientes con cáncer epidermoide anal tienen diversas formas de presentación. Las más frecuentes incluyen hemorragia rectal y dolor o la sensación de una masa. De los pacientes con cáncer anal, 20% no tiene síntomas específicos al momento del diagnóstico, la lesión se encuentra de manera fortuita. Prevención de la infección por el virus del papiloma humano. Vacunas. Conductas que ayudan a reducir el contacto con el virus del papiloma humano. Las infecciones por el virus del papiloma humano se transmiten a través del contacto directo con la piel genital, mucosas y secreciones infectadas. La abstinencia reduce las infecciones por el virus del papiloma humano. Existen numerosos estudios en varones y en mujeres que indican que la infección por el virus del papiloma humano y las enfermedades asociadas son directamente proporcionales al número de parejas sexuales durante la vida, y en las personas sin antecedente de coito genital tienen un menor índice de detección del virus del papiloma humano. Existen menos estudios que analizan el sexo sin penetración y el riesgo de padecer infección por el virus del papiloma humano y sus enfermedades, pero varios indican que el virus del papiloma humano se puede transmitir por cualquier contacto sexual, incluidos el tacto, sexo oral o el uso de juguetes sexuales. Por consiguiente, es posible que una persona que no ha tenido penetración sexual se infecte.
El uso de condón de látex reduce el riesgo de infección por el virus del papiloma humano y sus enfermedades, como verrugas genitales y precánceres cervicouterinos. Asimismo, el uso correcto y consistente de condón se ha vinculado con regresión de la neoplasia intraepitelial cervical en mujeres y regresión de las lesiones penianas por el virus del papiloma humano en hombres. Como medida preventiva, el condón se debe considerar, cuando mucho, parcialmente efectivo, nunca un sustituto de la detección sistemática de cáncer cervicouterino o la vacunación antivirus del papiloma humano. Vacunas antivirus del papiloma humano. Las vacunas eficaces para evitar la infección por el virus del papiloma humano y la enfermedad relacionada con este virus son un avance sustancial de la década pasada. Las vacunas utilizan partículas semejantes al virus que consisten en la proteína principal de la cápside L1 del virus del papiloma humano. La proteína L1 se autoensambla en partículas semejantes al virus cuando se expresa en las células eucariotas, o sea, levaduras para la vacuna de Merck y células de insectos para la vacuna de GlaxoSmithKline. Estas partículas semejantes al virus contienen los mismos epitopos que el virión virus del papiloma humano. Sin embargo, no contienen material genético y no transmiten la infección. La inmunogenicidad de las vacunas contra virus del papiloma humano depende del desarrollo de anticuerpos neutralizadores conformacionales contra los epítopos presentados en las cápsides virales. Varios estudios extensos demostraron el alto grado de seguridad y eficacia de las vacunas del virus del papiloma humano. Hasta ahora, la evidencia muestra una eficacia alta y sostenida contra la enfermedad causada por los tipos del virus del papiloma humano representados en la vacuna, virus del papiloma humano 6, 11, 16 y 18 en la vacuna de Merck, y virus del papiloma humano 16 y 18 en la vacuna de GlaxoSmithKline. Sin embargo, ninguna ha tenido un efecto terapéutico contra la infección activa o la enfermedad. Vacuna bivalente, Cervarix. La vacuna bivalente de partículas semejantes al virus L1, virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18, se encuentra disponible en el mercado, se aplica por vía intramuscular en los meses 0, 1 y 6. Esta vacuna se probó en 18.644 mujeres de 15 a 25 años de edad residentes de Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia. Los criterios de valoración primarios del estudio incluyeron la eficacia de la vacuna contra infecciones persistentes con virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18. Los investigadores también valoraron la eficacia de la vacuna contra neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o mayor causada por el virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18 en mujeres sin señales iniciales de infección con estos tipos del virus del papiloma humano. En estas mujeres, la eficacia de la vacuna fue de 94,9%, intervalo de confianza al 95%, 87,7 a 98,4, contra neoplasia intraepitelial cervical mayor o igual a 2 relacionada con virus del papiloma humano 16 o virus del papiloma humano 18, 91,7%, intervalo de confianza 95%, 66,6 a 99,1, contra neoplasia intraepitelial cervical mayor o igual a 3 o peor. Y 100%, intervalo de confianza 95%, menos 8,6 a 100, contra adenocarcinoma in situ. Los episodios adversos se evaluaron en estudios fase 3 en un subgrupo de 3.077 mujeres que recibieron la vacuna bivalente y 3.080 mujeres, controles, que recibieron la vacuna antihepatitis A. Los episodios adversos en el sitio de inyección, dolor, enrojecimiento e inflamación, y los episodios adversos sistémicos, fatiga, cefalea y mialgia, fueron más frecuentes en el grupo con la vacuna antivirus del papiloma humano que en el grupo control. Hubo episodios adversos graves, enfermedad crónica nueva o trastornos médicos significativos en 3,5% de las receptoras de la vacuna antivirus del papiloma humano y en 3,5% de las mujeres que recibieron la vacuna antivirus del papiloma humano y vacuna testigo.
La vacuna bivalente está aprobada en Estados Unidos para la prevención del cáncer cervicouterino, neoplasia intraepitelial cervical mayor o igual a 2, adenocarcinoma in situ y neoplasia intraepitelial cervical 1 causados por el virus del papiloma humano 16 y virus del papiloma humano 18. Esta vacuna está aprobada para aplicación a niñas y mujeres de 9 a 25 años de edad. Vacuna tetravalente, Gardasil. La vacuna tetravalente de partículas semejantes al virus L1, virus del papiloma humano tipo 6, 11, 16 y 18, se encuentra disponible en el mercado, se aplica por vía intramuscular en los meses 0, 2 y 6. Un análisis de eficacia combinada basada en los datos de 4 estudios clínicos doble ciego con asignación al azar incluyeron más de 20.000 participantes, demostró que la eficacia de la vacuna contra verrugas genitales externas fue de 98,9%, intervalo de confianza 95%, 93,7 a 100. Su eficacia fue de 95,2%, intervalo de confianza 95%, 87,2 a 98,7, para proteger contra neoplasia intraepitelial cervical, de 100%, intervalo de confianza 95%, 92,9 a 100, contra neoplasia intraepitelial cervical 2, 3 relacionada con virus del papiloma humano 16 o 18 o adenocarcinoma in situ, y de 100%, intervalo de confianza 95%, 55,5 a 100,0, contra la neoplasia intraepitelial vulvar grados 2 y 3, neoplasia intraepitelial vulvar 2, 3, relacionada con virus del papiloma humano 16 o 18 y neoplasia intraepitelial vaginal grados 2 y 3, neoplasia intraepitelial vulvar 2, 3. Se cuenta con datos de seguridad de la vacuna tetravalente contra virus del papiloma humano de 7 estudios clínicos que incluyeron casi 12.000 niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad que recibieron la vacuna, y cerca de 10.000 que recibieron un placebo que contenía aluminio o solución salina. Un porcentaje más alto de mujeres jóvenes informó episodios adversos en el sitio de inyección en el grupo con la vacuna que en los grupos con placebo. Los porcentajes de episodios adversos sistémicos informados fueron semejantes entre las receptoras de la vacuna y del placebo, y la mayoría de las participantes los describió como leves o moderados. Los tipos de episodios adversos graves fueron semejantes en ambos grupos. 10 personas que recibieron la vacuna tetravalente y 7 que recibieron placebo murieron durante los estudios, ningún deceso se consideró relacionado con la vacuna. Durante los estudios de la vacuna tetravalente, se recopilaron datos de vigilancia sobre el desarrollo de nuevos trastornos médicos hasta por 4 años después de la vacunación. No se encontraron diferencias con significancia estadística en la incidencia de cualquier trastorno médico entre las receptoras de la vacuna y de placebo. Este resultado indicó un perfil de seguridad muy adecuado. Una revisión de seguridad reciente de la Administración de Drogas y Alimentos Americana y los Centros para Control y Prevención de Enfermedades examinó los eventos relacionados con Gardasil que se habían informado al sistema de reporte de eventos adversos asociados a vacunas. Los episodios adversos fueron congruentes con los observados en estudios de seguridad previos de la vacuna. Hay que señalar que las tasas de síncope y episodios trombóticos venosos fueron más altos con Gardasil que los documentados para otras vacunas. La vacuna tetravalente está aprobada para 1. Vacunación de niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad para prevenir verrugas genitales y cáncer cervicouterino causados por el virus del papiloma humano tipo 6, 11, 16 y 18. 2. Vacunación de la misma población para prevenir lesiones premalignas o displásicas, incluido el adenocarcinoma cervical in situ, neoplasia intraepitelial cervical 2, 3, neoplasia intraepitelial vulvar 2, 3, neoplasia intraepitelial vaginal 2, 3 y neoplasia intraepitelial cervical 1. 3. Vacunación de niños y varones de 9 a 26 años de edad para prevenir las verrugas genitales causadas por el virus del papiloma humano tipo 6 y 11, y 4. Vacunación de personas de 9 a 26 años de edad para prevenir el cáncer y lesiones premalignas anales relacionadas con los tipos 6, 11, 16 y 18 del virus del papiloma humano.
Aunque no se ha establecido la duración de la protección, tampoco se ha observado evidencia de que la protección disminuya después de una serie de 3 dosis de vacuna antivirus del papiloma humano tetravalente, incluso en estudios clínicos de seguimientos durante 10 años. Vacuna nonavalente, Gardasil 9. Aunque el virus del papiloma humano 16 y 18 producen la mayor parte de los cánceres cervicouterinos en el mundo, los datos globales muestran que los tipos 31, 33, 35, 45, 52 y 58 del virus del papiloma humano son los siguientes tipos en frecuencia detectados en los cánceres cervicouterinos invasores. En 2014, la Administración de Drogas y Alimentos americana aprobó el uso de una vacuna L1 nonavalente antivirus del papiloma humano tipo 6, 11, 16 y 18, contra los que también se dirige la vacuna antivirus del papiloma humano tetravalente, así como otros 5 tipos oncógenos del virus del papiloma humano, 31, 33, 45, 52 y 58. El nombre comercial de la vacuna nonavalente es Gardasil 9, Merck, y se administra por vía intramuscular los meses 0, 2 y 6. En los estudios clínicos de niñas y mujeres de 16 a 26 años de edad, la vacuna antivirus del papiloma humano nonavalente generó una respuesta de anticuerpos similar contra los tipos 6, 11, 16 y 18 a la de la vacuna tetravalente. Los estudios clínicos de comparabilidad en receptores de vacunas de sexo tanto masculino como femenino de 9 a 15 años de edad y en niños y varones de 16 a 26 años de edad indican que el límite inferior de los intervalos de confianza de 95% de la media geométrica de la concentración y los índices de seroconversión satisfacen los criterios de no inferioridad para todos los tipos del virus del papiloma humano representados en la vacuna. En las receptoras de la vacuna de 16 a 26 años de edad, la eficacia de la vacuna frente a los criterios de valoración combinados de neoplasia cervical, vulvar o vaginal de alto grado, por cualesquiera de los otros 5 tipos oncógenos del virus del papiloma humano, fue de 96,7%, intervalo de confianza 95%, 80,9 a 99,8%. Al igual que otras vacunas antivirus del papiloma humano existentes, la nonavalente es inocua y muy bien tolerada. Los modelos matemáticos calculan que el grado de protección conferido por la vacuna nonavalente contra todos los cánceres escamosos vinculados con el virus del papiloma humano en el mundo se podría elevar a 90%. Sin embargo, su verdadera repercusión dependerá de la incorporación de la vacuna, especialmente en los países pobres donde el carcinoma cervicouterino es frecuente y la vacuna actualmente es demasiado cara. Protección cruzada con las vacunas contra virus del papiloma humano. Las mujeres vacunadas con cualquiera de las vacunas disponibles producen anticuerpos neutralizadores contra los tipos del virus del papiloma humano relacionados con el 16 o 18. Los análisis de datos de estudios clínicos sugieren que ambas vacunas ofrecen protección cruzada contra tipos del virus no incluidos en la vacuna. Al parecer, la vacuna bivalente es más efectiva que la tetravalente contra el virus del papiloma humano tipos 31, 33 y 45, pero las diferencias en el diseño del estudio dificultan, si no es que imposibilitan, la comparación. Además, la eficacia de la vacuna contra infecciones persistentes por el virus del papiloma humano 31 y 45 parece desvanecerse con el tiempo en los estudios con la vacuna bivalente, mientras que la eficacia contra la infección persistente con virus del papiloma humano 16 o 18 se mantuvo estable. Estos resultados sugieren que probablemente la protección cruzada es menos duradera que su eficacia contra la infección y la enfermedad causada por los tipos de vacuna. Esquema de 2 dosis contra esquema de 3 dosis para vacunación antivirus del papiloma humano. Para simplificar el esquema posológico, reducir los costos y mejorar la incorporación de la vacuna, se ha sugerido un esquema de 2 dosis. En varios estudios clínicos aleatorizados entre mujeres adolescentes, se demostró que las medias geométricas de las concentraciones de anticuerpos antivirus del papiloma humano tipos 16 y 18 no son inferiores hasta 24 meses después de un esquema de 2 dosis comparado con las medias geométricas de las concentraciones después de un esquema de 3 dosis. En varios países ya se ha adoptado el esquema de vacunación antivirus del papiloma humano de 2 dosis.
En Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades actualmente recomiendan aplicar 2 dosis de vacuna antivirus del papiloma humano, a los 0 y 6 a 12 meses, para personas que empiezan su vacunación antes de los 15 años de edad, puesto que la respuesta inmunológica en este grupo de edad es rigurosa. Se recomiendan 3 dosis de vacuna antivirus del papiloma humano, a los 0, 1 a 2 y 6 meses, para personas que empiezan su esquema después de los 15 años y aquellas con alguna enfermedad inmunodepresora, incluido el virus de inmunodeficiencia humana/SIDA. Recomendaciones para la vacunación. A continuación se resumen las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, ACIP, de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para administrar la vacuna antivirus del papiloma humano, que aparecen con mayor detalle en el sitio web. Tanto para niñas como para niños, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización recomienda comenzar la vacunación antivirus del papiloma humano a los 11 o 12 años de edad, aunque se puede empezar desde los 9 años. Es posible iniciar una serie de vacunas con un tipo de vacuna y terminarla con otro. Para las mujeres, se recomienda aplicar hasta los 26 años de edad la vacuna antivirus del papiloma humano bivalente, tetravalente, si aún existe, o nonavalente. No se recomienda la prueba de Papa Nicolau ni la detección de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano antes de la vacunación. Después de la inmunización se recomienda la prueba de Papa Nicolau para detectar la enfermedad causada por otros tipos oncógenos del virus del papiloma humano. Después de la vacunación, la detección sistemática de carcinoma cervicouterino continúa según los lineamientos específicos para cada edad, véase más adelante. Para los receptores de sexo masculino se recomienda aplicar la vacuna bivalente, durante el tiempo que siga existiendo, y la nonavalente hasta los 21 años de edad, y para aquellos que no han sido vacunados previamente o que no han concluido su serie de 3 dosis. Los hombres de 22 a 26 años también se pueden vacunar. Detección sistémica de los cánceres vinculados con el virus del papiloma humano. Después de la infección por el virus del papiloma humano, la prevención de las enfermedades derivadas de ella depende de la detección. Actualmente la detección del carcinoma cervicouterino se acepta como práctica rentable para prevenir el cáncer en esta región y el examen anal se acepta como método de detección en los grupos de alto riesgo. En los países con recursos abundantes, el método principal para la detección del cáncer cervicouterino es la citología cervical mediante el frotis de Papa Nicolau. Las guías de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical recomiendan iniciar la detección de cáncer cervical a los 21 años de edad, sin importar la edad de inicio de la actividad sexual. En las mujeres de 21 a 29 años de edad con resultado normal en la prueba de Papa Nicolau, el procedimiento se repite cada 3 años. Aunque las adolescentes y mujeres jóvenes a menudo tienen resultado positivo para ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano, tienen un riesgo muy bajo de cáncer cervicouterino. En este grupo de edad no se recomienda la prueba concomitante, o prueba para ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano al momento del Papa Nicolau, porque la presencia de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano no se relaciona con la presencia de neoplasia intraepitelial epidermoide de grado alto. Como método para establecer la necesidad de realizar una colposcopia, se recomienda buscar ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano en mujeres de 25 a 29 años de edad en quienes la citología detecta células escamosas anormales de importancia indefinida. En las mujeres de 30 a 65 años de edad se debe realizar un frotis de Papa Nicolau cada 3 años, si no se practica prueba para ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano. El intervalo de detección en este grupo de edad puede ampliarse a cada 5 años si el resultado de la prueba concomitante es negativo. No se recomienda la prueba del virus del papiloma humano para parejas de mujeres con virus del papiloma humano ni para detección de trastornos distintos al cáncer cervical. La función que tiene la prueba del ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano para la detección primaria de cáncer cervicouterino está cambiando. En 2014, la Administración de Drogas y Alimentos americana aprobó la prueba del virus del papiloma humano de Roche-Covas como método de detección primaria de cáncer cervicouterino.
Esta prueba se utiliza para detectar ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano en muestras cervicales sin citología cervical en mujeres mayores o igual a 25 años de edad. El resultado positivo para virus del papiloma humano tipo 16 o 18 tiene un valor positivo tan alto en la población general que estas mujeres se deben someter a una colposcopia. En caso de detectar virus del papiloma humano de otro tipo, se puede recurrir a la citología. Existen estudios evaluando otros métodos como herramientas de detección primaria. El conjunto completo de algoritmos para las normas de detección específicas para cada edad, pruebas de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano y manejo de los frotis anormales se obtiene a través de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical en su sitio web. En mujeres menores o igual a 30 años de edad infectadas con virus de inmunodeficiencia humana, el método preferido para detectar cáncer cervicouterino es la citología cervical y no se recomienda realizar simultáneamente la prueba de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano. Esta detección de cáncer cervicouterino debe comenzar dentro del primer año después del diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana, independientemente del modo de transmisión del virus. Si el resultado del primer frotis es normal, se deben repetir las citologías cada año hasta obtener 3 resultados normales. Posteriormente se realizan cada 3 años. Para las mujeres mayores de 30 años de edad, la rutina de citología es igual que en las jóvenes. Sin embargo, en ellas es posible realizar al mismo tiempo una prueba de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano. En caso de que tanto la citología como la prueba de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano sean negativas, el siguiente estudio se realiza 3 años después. Los resultados positivos de la prueba de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano se tratan de la misma manera que en mujeres sin virus de inmunodeficiencia humana. Las mujeres que viven en países en desarrollo y no tienen acceso a programas de detección cervicouterina tienen una tasa más alta de cáncer cervical y menor tasa de sobrevida específica del cáncer. Cerca del 75% de las mujeres que viven en países desarrollados se sometió a la detección en los 5 años previos, pero el porcentaje correspondiente en países en desarrollo es de solo cerca de 5% de las mujeres. Es probable que los obstáculos económicos y logísticos impidan la detección habitual del cáncer cervicouterino en estas poblaciones. Muchos países pobres dependen de otro método, la inspección visual con ácido acético, para la detección sistemática del cáncer cervicouterino. Algunos estudios demuestran una mortalidad menor en las comunidades donde se utiliza ampliamente la inspección visual con ácido acético, pero otros estudios no lo hacen. Además, la especificidad reducida de la inspección visual con ácido acético es problemática. Conforme los métodos nuevos con detección de ácido desoxirribonucleico del virus del papiloma humano oncógeno sean más utilizables, incluso los países con recursos limitados podrán sustituir la inspección visual con ácido acético con estas técnicas para reducir, como resultado, los cánceres cervicouteronos. Por ahora no existe un consenso sobre la detección de cáncer anal y sus precursores, incluidas las lesiones intraepiteliales anales de grado alto. Esta carencia de claridad se debe a la falta de conocimiento de un tratamiento óptimo para la displasia anal de grado bajo o alto identificada durante la detección citológica. Los lineamientos actuales para el tratamiento de virus de inmunodeficiencia humana sugieren un posible beneficio con la detección, pero no se ha demostrado un efecto consistente en la morbilidad y la mortalidad por cáncer epidermoide anal. Tratamiento. Lesiones relacionadas con virus del papiloma humano. Existen diversas modalidades terapéuticas para diversas infecciones por el virus del papiloma humano, pero ninguna elimina el virus del tejido adyacente al tejido infectado y destruido. La eficacia de los tratamientos está limitada por las recurrencias frecuentes, quizá por la reinfección de una pareja infectada, reactivación del virus latente o autoinoculación de células infectadas cercanas. Los objetivos terapéuticos incluyen prevención de la transmisión viral, erradicación de lesiones premalignas y alivio de síntomas. Por lo general, el tratamiento tiene éxito para eliminar las lesiones visibles y el tejido con afectación macroscópica. Distintos tratamientos están indicados para las verrugas genitales, enfermedad vaginal y cervicouterina, y afectación perianal y anal.
Opciones terapéuticas. Limikimod. Crema al 5 o 3,75%, es un inmunomodulador tópico que aplica el paciente, se cree que activa las células inmunitarias al unirse con un receptor tipo TOL, un fenómeno que induce una respuesta inflamatoria. La crema de Limikimod al 5% se aplica en las verrugas genitales al acostarse 3 veces por semana hasta por 16 semanas. Las verrugas se eliminan en casi 56% de los pacientes, más a menudo en mujeres que en varones. Las tasas de recurrencia se aproximan al 13%. Son frecuentes los efectos colaterales inflamatorios locales. Las tasas de eliminación de verrugas genitales con la formulación al 3,75% no son tan altas como con la preparación al 5%, pero la duración del tratamiento es menor, aplicación diaria durante un máximo de 8 semanas, y produce menos reacciones adversas locales y sistémicas. El Limikimod no debe usarse para tratar lesiones vaginales, cervicales o anales. No se ha establecido la seguridad de Limikimod durante el embarazo. Interferón. El interferón alfa recombinante se usa para el tratamiento intralesional de verrugas genitales, incluidas las lesiones perianales. La dosis recomendada es 10 elevado a la sexta unidades internacionales de interferón inyectadas en cada lesión 3 veces a la semana por 3 semanas. Esta terapéutica elimina las células infectadas a través de los efectos reforzadores inmunitarios. Los efectos adversos incluyen cefalea, náusea, vómito, fatiga y mialgia. El tratamiento con interferón es costoso y debe reservarse para los casos graves que no responden a medidas de menor costo. No debe usarse para tratar lesiones vaginales, cervicouterinas o anales. Crioterapia. La crioterapia, nitrógeno líquido, para las lesiones por el virus del papiloma humano produce muerte celular. Las verrugas genitales casi siempre desaparecen después de 2 o 3 sesiones semanales, aunque a menudo recurren. La crioterapia, que no es tóxica ni tiene reacciones adversas significativas, también puede usarse para tratar lesiones cervicales. Es frecuente que cause dolor local. Métodos quirúrgicos. Las lesiones exofíticas pueden extirparse por métodos quirúrgicos después de la inyección intradérmica de lidocaína al 1%. Este tratamiento es bien tolerado, aunque puede causar cicatrización y requiere medidas hemostáticas. Las verrugas genitales también pueden destruirse con electrocauterio, en cuyo caso no se requiere hemostasia adicional. Tratamiento láser. El tratamiento con láser destruye las lesiones exofíticas y otro tejido infectado por el virus del papiloma humano al tiempo que conserva el tejido normal. Casi siempre es suficiente con un anestésico local. La eficacia contra lesiones genitales es al menos igual a la de otros tratamientos, 60 a 90%, con tasas bajas de recurrencia, 5 a 10%. Las complicaciones incluyen dolor local, secreción vaginal, inflamación periuretral, peniana o vulvar. El láser también se ha usado con éxito en el tratamiento de la displasia cervical y la enfermedad anal por el virus del papiloma humano. Vacunas terapéuticas. En los pacientes con cánceres vinculados con el virus del papiloma humano los sistemas inmunitarios innato y adaptativos se encuentran desorganizados. Ciertos mecanismos virales amortiguan las respuestas inmunitarias antitumorales. Muchas de las vacunas que se están produciendo están diseñadas para acentuar la respuesta celular a las oncoproteínas E6 y E7 del virus del papiloma humano, que se expresan en los cánceres vinculados con este virus. Estas vacunas aumentarían nuestra capacidad para tratar los cánceres derivados del virus del papiloma humano, que son tan difíciles de curar con los métodos actuales. No obstante, pese a que los avances son considerables, todavía no existe una vacuna antivirus del papiloma humano disponible para el tratamiento de la infección viral o las enfermedades vinculadas con el virus. Otros tratamientos. El ácido tricloroacético y el ácido bicloroacético son compuestos cáusticos que destruyen las verrugas por coagulación de proteínas. Ninguno de estos compuestos se recomienda para el tratamiento. Las cinecatequinas, pomada al 15%, y la podofilina, solución o gel al 0,05% o crema al 0,15%, se utilizan ocasionalmente para las verrugas genitales, pero los demás métodos antes descritos son igual de efectivos y se toleran mejor. Recomendaciones para el tratamiento.
En el cuadro 193.1 se listan los tratamientos disponibles para verrugas genitales. No existe un tratamiento óptimo para la enfermedad genital por el virus del papiloma humano que combine eficacia alta, baja toxicidad, bajo costo y baja tasa de recurrencia. Para las verrugas genitales del pene o la vulva, la crioterapia es la más segura, menos costosa y más efectiva. Sin embargo, todos los métodos disponibles para el tratamiento de las verrugas genitales conllevan un alto índice de recurrencias. Las guías para el tratamiento de las verrugas genitales se encuentran en la página de internet de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Las mujeres con lesiones vaginales deben referirse con un ginecólogo con experiencia en colposcopia y tratamiento de estas lesiones. El tratamiento de la lesión cervical incluye inspección cuidadosa, biopsia y estadificación histopatológica para determinar la gravedad y extensión de la enfermedad. Las mujeres con evidencia de infección cervical por el virus del papiloma humano deben referirse con un ginecólogo familiarizado con virus del papiloma humano y experimentado en colposcopia. El seguimiento óptimo de estas pacientes incluye examen colposcópico del cuello uterino y vagina cada año. Los lineamientos del American College of Gynecology and Obstetrics están disponibles para el tratamiento de la displasia y cáncer cervicouterino. Para las lesiones anales y perianales, la crioterapia y la extirpación quirúrgica son las opciones más seguras y efectivas. Cuando los pacientes tienen lesiones perianales, deben realizarse anoscopia o sigmoidoscopia. Se procede a la biopsia de las lesiones sospechosas para descartar una neoplasia maligna. Asesoramiento de pacientes sobre las enfermedades por virus del papiloma humano. La mayoría de los adultos con actividad sexual se infectará con virus del papiloma humano durante su vida. La única manera de evitar la infección con virus del papiloma humano es abstenerse de actividad sexual, incluido el contacto íntimo y el sexo oral. La práctica de la actividad sexual segura, reducción de parejas, uso de condón, disminuye la probabilidad de transmisión del virus. El sistema inmunitario controla la mayor parte de estas infecciones, y no genera síntomas ni enfermedad. Algunas infecciones producen verrugas genitales y lesiones cervicouterinas premalignas. Las verrugas genitales pueden tratarse por razones cosméticas y para prevenir la diseminación infecciosa a otros. Incluso después de la resolución de las verrugas genitales, el virus latente puede persistir en la piel o mucosa de apariencia normal, por lo que en teoría puede transmitirse a parejas no infectadas. Las lesiones cervicouterinas precancerosas deben tratarse para evitar progresión a cáncer.